Hola, Dios te bendiga y quiero compartir contigo la continuidad de un tema que compartí en uno de mis videos anteriores y quiero compartir hoy acerca del descanso. Podemos decir que en la actualidad vivimos en una sociedad instantánea, donde encontramos que todas las cosas se deben realizar de una manera muy rápida, de una manera inmediata. Incluso esto lo vemos en las comidas. Encontramos el café instantáneo, las comidas rápidas, las comidas que ya vienen listas, que solo necesitamos precalentar o calentar para consumirlas. Y como consecuencia de vivir en una sociedad instantánea, hace que en momentos nos saturemos de tanta información. Nos saturamos de llamadas, de mensajes, de información a través de la televisión, a través de redes sociales, y esto hace que nuestra vida se empiece a cargar y se empiece a saturar y empecemos a sentirnos cansados. Empiezan a venir cosas a nuestra vida que son muy comunes en la sociedad de hoy en día, como el estrés y la ansiedad. Y llega un momento de nuestra vida donde nos sentimos tan cansados y tan saturados que el estrés y la ansiedad empiezan a manifestarse en diferentes consecuencias, no solamente físicas y mentales, sino también espirituales en nuestra vida. Y es importante por eso alcanzar un equilibrio en nuestra vida, equilibrar nuestras ocupaciones, nuestras obligaciones diarias para poder también tener dentro de nuestra rutina momentos de quietud, momentos de descanso y de tranquilidad. Cuando hablamos de descansar podemos referirnos a tener un alivio en medio de las preocupaciones. Y no quiero referirme solo al descanso físico, solo al descanso que humanamente podemos obtener en nuestra vida, sino también al descanso espiritual. La palabra de Dios nos dice en Isaías 30:15 en la Nueva Traducción Viviente: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Estamos tal vez acostumbrados a realizar tantas cosas durante el día, durante la semana, que anhelamos que llegue el fin de semana para descansar o anhelamos que llegue nuestro periodo de vacaciones para poder darnos un descanso. Pero la palabra de Dios nos enseña que aún en medio de nuestras ocupaciones diarias y en medio de nuestras obligaciones y de nuestros quehaceres y de todas las cosas que diariamente tenemos que hacer, podemos tener un descanso. Y no solamente un descanso físico, como mencionaba anteriormente, sino que también podemos darle un descanso a nuestra alma. En ocasiones como humanos tendemos a equivocarnos en cuanto a creer que nuestra salvación depende de nuestras obras. Creemos que entre más estatus, más rango alcancemos aquí en la tierra o más logros alcancemos, nuestra salvación va a depender de esto. Pero la palabra nos recuerda en Isaías que nuestra salvación solo se encuentra en el Señor, que lo único que debemos hacer es creer y descansar en Él para alcanzar la salvación. En muchas ocasiones nosotros solemos gastar nuestras fuerzas físicas y humanas queriendo solucionar todas las cosas que se presentan en nuestra vida, queriendo darle solución a cada uno de los problemas y a cada una de las dificultades que afrontamos como seres humanos aquí en la tierra. Pero la palabra nos dice en Salmos 46:10, con signos de admiración: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor nos recuerda a través de este hermoso salmo que hay situaciones y cosas que afrontamos humanamente que no vamos a poder resolver en nuestras fuerzas. En ocasiones es necesario quedarnos quietos y confiar en el Señor, confiar que esa situación que tal vez en este momento estás afrontando y que humanamente no le ves solución, que humanamente ya has hecho todo lo que ha estado a tu alcance, lo que ha sido posible y no ves aún respuesta a esa situación, la palabra de Dios te da hoy una promesa, te recuerda una vez más y te dice el Señor que descanses, que te quedes quieto en el Señor, porque esa situación que ante tus ojos no tiene solución, para Dios sí tiene solución, porque nada hay imposible para Él. Los momentos de quietud en nuestra vida no son solamente para descansar humanamente.
Esos momentos de quietud son esos momentos donde debemos aprovechar nuestro tiempo para ir a la presencia del Señor. Son esos momentos donde vamos en medio de la oración y le contamos a Dios cómo nos estamos sintiendo. Echamos sobre Él todas nuestras cargas y esperamos quietos y confiados en Él, creyendo que Él tiene una respuesta. Debemos apartar tiempos de quietud en nuestra vida, momentos de descanso de nuestra rutina diaria, pero esos momentos de descanso y esos momentos de quietud debemos aprovecharlos para ir a la presencia del Señor. Esos momentos de quietud son los momentos en los cuales nosotros podemos acudir a la presencia del Señor por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra y estar seguros de que ahí en intimidad el Señor va a dar respuesta a cada una de las cosas, a cada una de las situaciones que estamos afrontando en nuestra vida. En esos momentos de intimidad donde tal vez creemos que no estamos haciendo nada para darle solución a nuestros problemas, es donde verdaderamente vamos a encontrar nuestra victoria, porque nuestra victoria se encuentra en el Señor. La palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No sé si te ha pasado, pero llega un punto en nuestra vida donde nos encontramos tan saturados de ocupaciones, de preocupaciones, de dificultades en nuestra vida que queremos darnos un escape. Salir corriendo de todo lo que hacemos diariamente, salir corriendo del lugar donde nos encontramos y apartarnos en un lugar solitario, en un lugar silencioso donde nadie pueda ir a turbar nuestra tranquilidad, donde nadie pueda ir a interrumpirnos, donde podamos tener humanamente un descanso. Y esto nos pasa porque creemos que todas nuestras situaciones dependen de nosotros mismos. Pero cuando reconocemos que dependemos de la fuerza del Señor es cuando empezamos a ser bendecidos. Cuando reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos darle solución a todas las cosas que se nos presentan, cuando nos humillamos y renunciamos y nos rendimos no ante la dificultad, sino ante la presencia del Señor, es cuando podemos ver cómo las fuerzas del Señor empiezan a obrar y cómo esa bendición de poder descansar en Él va a venir a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que Dios trabaja, pero también descansa. Y así como lo hace Él, también quiere que nosotros tengamos momentos de descanso. La palabra de Dios en Génesis 2, versículo 1, traducción lenguaje actual, nos dice, el séptimo día. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. En este versículo la palabra de Dios nos dice que algo que también es importante en nuestro día de descanso es adorar al Señor. En este versículo de la Biblia encontramos que algo que debemos realizar en ese día de descanso es también adorar al Señor. La palabra nos recuerda que de todo lo que nosotros recibimos debemos apartar el diezmo para el Señor. Y esto no solamente es económicamente hablando, algo que también nosotros recibimos de parte del Señor es el tiempo. Hemos recibido 24 días para dedicarlo a nuestras labores, pero en ocasiones no nos acordamos y no apartamos esa décima parte de esas 24 horas para dedicárselas al Señor, para agradecerle cuán bueno, cuán grande y cuán hermoso ha sido para con nosotros. Ciertamente el Señor quiere que tengamos descanso físico aquí en la tierra, que descansemos de todas nuestras ocupaciones y de la vida tan agitada que actualmente llevamos. Pero algo que también es primordial para el Señor es que le demos un descanso a nuestra alma y a nuestro espíritu. La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Él tiene cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, no solamente físicamente, sino también espiritualmente hablando. Y si vamos al comienzo de la palabra, encontramos que en Éxodo el Señor menciona el día de descanso como uno de sus mandatos. Si vemos la vida de Jesús, encontramos que Él se ciñó a todas las normas, a todos los estatutos y a las leyes que el Señor había determinado en ese tiempo para su pueblo Israel. Parafraseando un poco la palabra de Dios, encontramos en Marcos 6:31
una ocasión donde Jesús le pide a sus discípulos que se aparten para tomarse un momento de descanso. Jesús vino a esta tierra y se hizo humano para demostrarnos no solamente que podemos vivir en una vida completa de santidad, sino que también como humanos necesitamos esos momentos de descanso. Jesús se sentía agotado por todas las labores que había realizado durante el día y necesitaba ese momento de descanso, ese momento a solas, tal vez para comer, tal vez para tomar algo de beber y darle un descanso físico a su cuerpo de todas las labores que había realizado durante el día. Jesús es nuestro mayor ejemplo de una vida en santidad. Él vino a la tierra y siendo hombre nos demostró que aunque fue tentado en todas las áreas como lo dice su palabra, no se encontró en el pecado alguno. Pero también encontramos a lo largo de la palabra y de la vida de Jesús que los momentos donde Él se apartaba a descansar, donde solía irse alejado de sus discípulos y de toda la multitud que los seguía, Jesús también los tomaba para orar a su Padre. Esos momentos donde se sentía cansado, donde se sentía agobiado, donde se sentía afligido debido a las cargas y todas las cosas que vivía diariamente en su rutina, los tomaba para ir y echar sobre su Padre todas esas cargas por medio de la oración. También en Éxodo 33:14 encontramos una hermosa promesa de parte del Señor que quiero compartir contigo en este momento. Dice la palabra de Dios: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. En esta ocasión el Señor le había encomendado una tarea muy grande y muy importante a Moisés. Había encomendado y había dejado en sus manos la tarea de sacar a su pueblo de la cautividad y de llevarlo hacia la tierra prometida. Pero esto para Moisés era una labor que para él humanamente era imposible de cumplir. Y me imagino que en ese momento Moisés sentía temor, sentía miedo porque sentía que esta tarea debía hacerlo solo. Pero en la palabra de Dios en este versículo nos recuerda, y es una promesa que también sigue estando vigente para nosotros hoy, y es que donde quiera que nosotros vayamos y sea lo que sea que vayamos a hacer de parte del Señor, Él irá con nosotros. Y no solamente irá con nosotros, sino que nos dará descanso. Nos hará descansar de aquello que nos preocupa, de aquello que el Señor ha depositado en ti y en mí para realizar, y que ante nuestros ojos tal vez es humanamente imposible, que tal vez es una tarea muy tediosa, es una tarea que demanda mucha responsabilidad, compromiso, pero el Señor nos recuerda que Él va a estar allí con nosotros y que nos va a dar ese descanso, que en medio de esa dificultad vamos a poder tener ese descanso de parte de Él. Si el Señor te ha encomendado una labor, si el Señor te ha puesto en esta tierra, es porque tienes un propósito específico. Y en ocasiones es normal que sintamos temor, que sintamos miedo ante la promesa y ante las palabras que el Señor nos ha dado, porque ante nuestra mente limitada pueden ser cosas extremadamente grandes. Pero al final esta palabra nos dice que todo nos saldrá bien. Así que confiamos en el Señor, descansemos en Él, creyendo que si estamos en su descanso, que si estamos alineados a su propósito, Él nos va a dar todo lo necesario para que podamos culminar ese propósito que Él nos ha dado. Tal vez has recibido una palabra de parte del Señor, o humanamente en tus ocupaciones, en tu empleo, en tu estudio, tienes una labor muy importante que cumplir, y esa labor en ocasiones es ante tus ojos extremadamente grande, es imposible o muy difícil de cumplir. Pero al finalizar esta promesa, el Señor nos dice que todo nos saldrá bien, siempre y cuando aprendamos a descansar en el Señor. Así que si hoy te sientes cansado, te sientes agotado, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, debido al ritmo de vida que estamos llevando en la actualidad, te invito a que vayas a la presencia del Señor, de que descanses en Él, de que confíes en sus promesas, de que confíes en su palabra y confíes que así como estuvo con Moisés delante de Él para cumplir esa labor tan grande que le había encomendado y que además le dio descanso, así también el Señor está contigo hoy. Y para finalizar te invito a que vayas a la palabra del Señor
y medites en este pasaje que tal vez es muy conocido, pero que puedes aferrarte a él en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde te sientes cansado y agotado, porque es una de las muchas promesas que el Señor tiene en la palabra para nosotros en la actualidad. Estudia, medita y lee el Salmo 23. Aférrate de esta palabra y de todas las promesas y palabras que encontramos a lo largo de la Biblia y que nos recuerda que el Señor es el quien va a darnos descanso de todas las cargas, de todas las preocupaciones y de todas las cosas que nos afligen en la actualidad, de todas esas cargas espirituales pero también humanas que vienen a causa de nuestras ocupaciones terrenales. Te invito para que al finalizar este video apartes solo 5 minutos de tu tiempo, para que vayas en ese momento y ores al Señor y le entregues todas tus cargas, todas esas cosas que te afligen, que te hacen estar cansado y agotado físicamente, pero también espiritualmente. Aparta solo ese momento y aunque sea pequeño, empezarás a aprender a descansar en el Señor y empezarás a ver cómo una vez te rindas ante Él, como una vez te rindas ante su presencia, va a empezar a cambiar esa situación difícil que en este momento te está afligiendo. Que el Señor te bendiga.